Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre las izquierdas, y me refiero a las izquierdas por las distintas izquierdas que hay en el Perú, pero también por las izquierdas latinoamericanas que están en una serie de crisis, pero que hoy buscan de alguna manera influir, tratar de llamar la atención, no me refiero al día de hoy, sino al contexto de la Cumbre de las Américas. Con este tema vamos a estar conversando con Vladimiro Vegaso. Él ha sido congresista, diputado por Arequipa y es miembro del Politburó de Patria Roja. Y más adelante voy a estar con Eddie Carpio. Eddie Carpio es el presidente de AVID, la Asociación de Viajes y Agencias de Turismo de Arequipa. Vamos a hablar pues de este sector que parece que promete mucho, que puede dar mucho en Arequipa, que puede generar mucho empleo, pero que parece ser muy olvidado por las autoridades. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya la entrevista. Vladimiro, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Otra vez, de nuevo. Vamos de frente al grano. ¿Qué peso tiene la izquierda en el gobierno de Vizcarra? Ninguno. Cero. Cero. ¿Y qué hay en esta relación que viene haciendo muchos titulares entre Arana y algunos ministros y esas cosas? ¿Tú crees que realmente Vizcarra ha tenido que negociar no con la izquierda en general, sino con algunos de sus líderes para tratar de buscar pues un equilibrio que le permita gobernar? Pero, ¿cuáles serían los representantes que tendrían estos grupos políticos? La comadre pues de Arana, ¿no? Porque La lo que sí ministra he de la mujer visto, que va a manejar sí, todo lo que he visto es justamente que la señora que es mención había renunciado al Frente Amplio en el mes de enero. Que no cuando me lo creo, por supuesto, que claro, no tú me no lo te lo crees como tampoco se lo creen los que se llaman Bueno, los de ahora, la renuncia de un aprista días antes de asumir algo, ¿no? habría que ver qué es lo que declaran sus líderes y habría que ver cuál es su comportamiento. Porque la posición que tiene Patria Roja es de mantener absoluta independencia política del gobierno, porque es continuismo del anterior, lo ha dicho el propio presidente Vizcarra, que está continuando con las vigas maestras de Kuczynski, que hay que corregir algunos errores que cometió, lo ha dicho el primer Villanueva, por lo tanto no es nada nuevo. Entonces, nosotros apoyar o participar del gobierno sería un graso error, en una circunstancia en la que estamos nosotros. Peor error sería dinamitarlo, ¿no? No, estamos en un proceso nosotros de recomposición de la izquierda y por eso mismo, haciendo un enfoque político, si anteriormente en poca crisis, en época de crisis decíamos que se vaya el gobierno y que se vayan todos, eso actualmente cambió, porque lo que la gente, la ciudadanía requiere y pide es estabilidad política en el país, para evitar una crisis política de trascendencias históricas que en el Perú puede ocurrir. Sin embargo, la izquierda no está en condiciones todavía de comprarse el crédito en la coyuntura actual para hacer gobierno. En la coyuntura actual, la izquierda no tiene un peso específico. No, de tener un peso específico, por eso nos tienen en cuenta siempre. ¿Cuál es el peso de esa En la izquierda? movilización política, en la movilización social, en la movilización sindical, siempre lo atribuyen a Patria Roja o atribuyen al conjunto de la izquierda. Otra cosa es en el terreno electoral que no tenemos una representación realmente Y es fuerte. cierto porque las veces que se les culpaba, yo te he entrevistado, y tú decías, de todo nos echan la culpa, acá no tenemos que ver nada. Realmente tienen peso para movilizar gente, peso para tener calles. En el tema de Pedro Pablo Kuczynski no ha habido calle, no ha habido agitación. En los temas de, no sé, inclusive Susana Villarán, no ha habido gente que salga a Pero las calles y no, cosas por el estilo. en la primera petición de vacancias, sí, la izquierda se movilizó, en conjunto con varios colectivos, y no solamente nosotros, Sí, pero con el son movimiento movilizaciones social, pues muy pero suaves, ¿no? las hubo, que no fueron de la contundencia que se tuvo cuando derrocamos a Fujimori, también es cierto. En la segunda vacancia sí, Pero la izquierda fue no derrocó a básicamente, Fujimori, no fue no, producto de un no, movimiento cansado. pero mira, en la segunda vacancia sí, digamos, se resolvió la crisis en las alturas en el Parlamento. En lo que concierne a lo de Fujimori, la izquierda jugó un rol preponderante, porque quien empezó a enfrentarse a Fujimori fuimos nosotros, toda la década del 90, aún estando en crisis, que para el año 1999-2000, cuando ya el gobierno se caía, se sumó el APRA, se sumó el PPC, armamos foro democrático, eso es cierto, pero anteriormente todo el trabajo lo hicimos nosotros.
¿Qué figuras, qué referentes tienen ustedes? ¿Cuáles son las figuras más representativas de la izquierda peruana en este momento? Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Juntos por el Perú, integrado por el Partido Comunista del Perú Patria Roja, por el PSP, Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, Movimiento al Socialismo que opera básicamente en Lima, y 5 grupos regionales. Vamos a participar en las elecciones municipales y regionales el 7 de octubre. Entonces, por lo tanto, acabamos de culminar un plenario nacional de Juntos por el Perú con 700 delegados en Lima. Es un nuevo intento de izquierda unida, Así ¿sí? es. De la izquierda unida de Frejolín. Claro, mira, me tocó dar un discurso. Yo hice referencia a la tragedia que vivimos por la división de la izquierda en 1989 en el Congreso Fundacional de la Izquierda Peruana, con 3.000 delegados en Huampaní, en Lima. Y les hice recordar a las 3 generaciones que asistimos, y la gente aplaudió a rabiar. Y les dijimos también que no cometamos los mismos errores. Hay un sentimiento interesante de integración de todos los grupos pequeños de izquierda a Juntos por el Perú, incluido Nuevo Perú de Verónica Mendoza. Los señores del Frente Amplio más bien están lejos siempre, pero aspiramos que para el día o para el año 2021... ¿Los del Frente Amplio están lejos o ustedes los quieren lejos? No, ellos nos quieren lejos a nosotros, porque nosotros Había un tiempo en que a Patria Roja todo el mundo lo quería lejos, inclusive dentro de la izquierda. Así es, pero ahora más bien nos reclaman, porque para bien o para mal... Tienen el SUTE. No se puede. Tenemos estructura política nacional en las 25 regiones y lo hemos demostrado en este evento nacional. Ahora, de los liderazgos sí concuerdo contigo que son pocos, pero lo que representan a Juntos por el Perú está Yehude Simón, está Gonzalo García Núñez, está Lerner, está Guerra de Lima, está César Barrea Bazán de Patria Roja, está Salvador Lozano. Pero un poco flojos, ¿no? O sea, los más visibles, por ejemplo, Susana Villarán sí era una figura visible, reconocida por el común de la gente, no por los que conocen de política, ¿no es cierto? Entonces, pero ella se acaba de caer. Pero juntarse con Susana pues, es veneno puro, es tener repelentes. ¿Qué pasó con Susana? ¿Cuál es la versión que tú tienes? ¿Qué es lo que dicen ustedes en su nuevo intento de unidad de la izquierda? ¿Qué hablan de Susana Villarán? Mira, de Susana Villarán ya no nos ocupamos. Pero algo... Que nos golpea, escúchame. Que nos golpea, claro, que nos golpea porque nos dicen de que la izquierda está también siendo golpeada y que está comprometida con actos de corrupción, lo ponen a Susana, lo ponen a Ollantumala, ¿no es cierto? Cuando Ollantumala nunca ha tenido un cariz de izquierda, que se montó en un programa de la gran transformación que lo traicionó luego, es cierto. Que Susana Villarán también. ¿Tú crees que su gobierno no ha sido de izquierda? No. Nada, cero. En absoluto. ¿Tú crees que más de izquierda es Antauro? Mira, Antauro tiene una política más coherente que Ollantumala. Además, fue decisivo en el levantamiento de Locumba. Quien puso el cuerpo por el grado de militar que tenía era Ollanta, pero que haya sido el autor del levantamiento, ¿no? ¿Y tú crees que Antauro pueda generar un liderazgo? ¿Te gustaría tenerlo al lado en este nuevo intento de unidad de la izquierda? Con la locura que anda haciendo, no creo. No creo. ¿Y lo combatirías en caso se postule? Por supuesto, si sigue con las mismas andanzas, con el mismo comportamiento díscolo, no, de ninguna manera. Estaba leyendo hoy día en los periódicos que está aliándose con Sendero en el BRAE, ¿no? Eso está terrible. Está terrible. Ahora, dime, ¿Lerner no está peligrosamente cerca de Susana Villarán, de ese grupo? Tú sabes que ese grupo siempre han dado juntos. ¿No es cierto? Es una collera de intelectuales. Eso es lo que se denominaba, ¿no?, en su tiempo la izquierda miraflorina. O ahora la izquierda caviar. La izquierda caviar, que no sé por qué le han puesto esa chapa de izquierda caviar. Bueno, Lerner ha ido a declarar en torno a la investigación que le aperturaron a Susana, donde ha salido bien librado, no tiene ningún compromiso, más allá de haber apoyado su gestión con alguna financiación. Pero más allá de un compromiso con los actos de corrupción, no. Ahora, de Susana Villarán no te respondí la pregunta. Nosotros sí tenemos la sospecha que sí recibió dinero para la campaña por el no a la vacancia. Ahora, ¿qué pruebas evidentes tenemos? Ninguna. Están en un proceso de investigación. Sin embargo, por la cantidad de dinero que se gastó en esa campaña por el no, creo que hubo algún aporte exterior. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Vladimiro Vegaso, es parte del Politburó
del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Estamos hablando de la izquierda. Cuando regresemos vamos a ampliar un poco el espectro. Nos vamos a la izquierda latinoamericana. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Vladimiro Vegaso, él es directivo nacional del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. ¿Sigues teniendo pensamientos comunistas? O sea, que la idea es hacer un gobierno comunista, no socialista, sino comunista. Mira, totalmente convencido. ¿Comunista? Totalmente convencido de que soy un comunista. ¿Y pero dónde hay comunismo? En ninguna parte del mundo. Lo que hay es gobierno socialista, como es el de Cuba y el de Vietnam y China. Y China se califica como un socialismo primario, inicial, porque en este proceso de la lucha por la transformación tiene que durar muchos años, muchos años. El capitalismo para triunfar en el mundo, ¿cuántos ciclos demoró? Estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Mira, el comunismo es por definición, casi, no, es por definición una dictadura, partido único, es la dictadura del proletariado. No, lo Entonces, que pasa es que no y tú has luchado contra dictaduras. Mira, lo que pasa es que no conocen la doctrina del comunismo. En donde hay partidos políticos y hay un solo partido de acuerdo a las condiciones como China y Cuba, por ejemplo, es en el socialismo. En cambio, en el comunismo las organizaciones políticas se van extinguiendo. Y Lenin lo define con mucha precisión en el libro Estado y la Revolución. El Estado, las organizaciones se van extinguiendo y lo que opera es la administración de las cosas por el nivel cultural que alcanza la sociedad. Y eso no hemos visto en ninguna parte del mundo. O sea, no es dictadura, pues. Pero ahora, no hay, pues. No. Ahora. Eso es más parecido al anarquismo, ¿no? De acuerdo a los conceptos políticos, ideológicos que tenemos, no hay nada. Solamente quien escribió fue Carlos Marx y los demás seguidores. Pero algún país que sea comunista actualmente, indilgan. La derecha fundamentalmente, para ellos todos son comunistas. Me río cuando Jorge del Castillo, por ejemplo, le dice a Verónica Mendoza que es comunista. Me sonrío cuando al padre Arana le dice también que es comunista. Entonces no saben distinguir las cosas. Y la gente de tu partido deben ser bueno, tal vez un par de individualidades más deben ser los únicos comunistas, porque Lerner busca el socialismo, Glave busca el socialismo, ellos son progres, pues, ¿no? Progres, no son, ¿qué se llama?, comunistas. Pero ni Glave ni Lerner están en Patria Roja. No, claro, pero se están juntando, ¿no? Están haciendo un frente. Entonces te defino mejor. Como la izquierda unida de Barrancos. Juntos por el Perú están los izquierdistas, los centros de izquierda, los progresistas, los nacionalistas, la pequeña empresa, ¿no? Los movimientos sociales, movimientos indígenas. O sea, no necesariamente todos los que están juntos por el Perú son comunistas. Están juntos pero no revueltos. No, los que somos comunistas somos los que militamos en Patria Roja y también los que militan en el Partido Comunista Peruano. Entonces, en el Perú... Moscos y pequineses. Y pequineses se han juntado. Esa vieja contradicción que en Arequipa la vivimos de manera frontal, no en otros lugares. Pero son parte de la historia primaria, de la historia primaria de la izquierda, que no podemos repetirnos de cómo ha sido. Ampliemos un poco el panorama. Uno siempre necesita tener referentes más allá de los localismos, ¿no? Pero resulta que los referentes, así como Susana Villarán, por ejemplo, en el Perú. ¿Por qué no te olvidas de Susana? No, pero te digo, así como Susana, Lula, Dilma Rousseff, Correa enjuiciado, se van cayendo uno tras otro, ¿no? Mira, sobre esto debo partir señalándote que la época de los gobiernos progresistas está llegando a su final. Hay dos libros interesantes que ha escrito el Partido de los Trabajadores de México, donde hace un balance de la gestión de los gobiernos progresistas de América Latina. Hacia el 2000 ahora, eran de como 14 en América Latina, progres, ¿no? Pero antes, ¿qué éramos? No éramos nada, solamente Cuba y China. Por eso digo, progres. Entonces, pero ahora, se ha caído. Ahora hay serios problemas de corrupción. Mira, en el caso de Cuba, está allí, China está allí, Vietnam está ahí, Nicaragua también,
hay avances y retrocesos en la lucha política. Nicaragua, tú sabes. No, pero ahí mira, no te olvides que Ortega ganó con el 80% de la votación de Nicaragua. Entonces, y tiene un respaldo multánime de su población. Ahora, en torno a los nombres que tú me das, por ejemplo, yo saco la cara y de manera frontal con respecto a Dilma Rousseff. ¿Qué le han comprobado? Lo que pasa es que la estrategia norteamericana para América Latina es utilizar ya no los golpes militares, sino los golpes blandos o blancos, utilizando el Parlamento, como en el caso del Paraguay, como en el caso de bueno, hemos Honduras. usado el Parlamento para sacar también. Pero Pablo Kuczynski. Ya ves. Entonces, no me digas que es de izquierda. No hagas una comparación. Pues. Entonces, también en el caso del Brasil y en Honduras con Manuel Zelaya. Lula está en la cárcel. Lula está en la cárcel. Vamos con eso. Lula está en la cárcel con 12 años por corrupción. Sí, es cierto que el juez y el Poder Judicial de allá, pero por eso termino, utilizan el Parlamento, en un caso, utilizan el Poder Judicial en otro caso. ¿Lula, tú crees que es una víctima? Yo sí creo que es una víctima. O sea, ¿tú crees que él es honesto, decente y que el departamento donde vivía no se lo había regalado? Pero si eso ocurre en el Brasil, en el Perú, ¿cuántos cacos y quicos hay y que están libres, como Alan García, por ejemplo? ¿Por qué no se mide con la misma vara todos? No, pero lo que sí te puedo decir... Nosotros, tienes oyente en la cárcel. No, está bien, pues. Eso en el Perú que da vergüenza. ¿Quién no se avergüenza que tengan los últimos gobernantes, unos perseguidos, otros presos, otros no, pero lo menos los metemos a la cárcel. No, pero lo meten a la cárcel, allá también lo están metiendo a la cárcel, con razón o sin razón. El Poder Judicial del Brasil está actuando de manera dictatorial, de su manera de apreciar. Y si lo dejaran en libertad, en el mes de octubre, que son las elecciones en el Brasil, Lula se los lleva de encuentro en la primera vuelta. ¿Maduro debería estar preso? No, ¿por qué? 50. No, pero ¿por qué? 50 razones, ¿ah? No hay. 50 razones. Mira, yo conversaba con un médico peruano que ha vuelto de Venezuela, que defiende a Maduro y a Chávez a morir. Dice, es cierto que hay crisis, no podemos negar que hay crisis. ¿Pero por qué? Por el bloqueo de Estados Unidos. ¿Quién controla las cadenas comerciales? ¿Quién controla el mercado mundial del petróleo? ¿Quién controla la comercialización de los medicamentos? Estados Unidos. Entonces, está ajustando como lo hizo en Cuba y que lo sigue haciendo durante 55 años ya, Venezuela están haciendo lo mismo. Sin embargo, cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Que están saliendo venezolanos, cierto, por miles, cierto. Y pregunto a los peruanos, a los compatriotas, cuando Alan García dio el paquetazo de 1988, ¿cuántos peruanos salieron al exterior? Y hoy, ¿cuántos peruanos hay en el exterior? 4 millones de peruanos. En Colombia, que se jacta de ser una democracia que no representa ni al 30% de los colombianos, ¿cuántos colombianos hay en el exterior? 8 millones. Entonces, ¿de qué nos sonrojamos nosotros? Ahora, que temporalmente está en una crisis, por supuesto, que les ha ganado a la derecha en 21 procesos electorales, es cierto, y lo va a volver a ganar el proceso electoral. ¿De qué nos sorprende? Ni siquiera te he interrumpido en esto, ¿sabes por qué? Y lo defiendo con pasión. No, ¿sabes por qué? Sí. Porque mientras tengas ese discurso, creo que jamás vas a ganar una elección. No, ¿por qué? Porque la derecha lo dice acá. Ahora, el otro asunto, por ejemplo, que pero también es contradictorio. Y no lo estoy diciendo hoy por entrevista. Yo he escrito un folleto que lo vamos a publicar con un amigo sobre los artículos que he escrito sobre Venezuela. Solamente 2 cositas. Pero es que defiendes al indefendible. Pero dos cositas, Enrique, 2 cositas. ¿Por qué Estados Unidos se preocupa tanto de Venezuela si no es un peligro? Vamos a hacer, me están diciendo, nos queda un minuto para que no quede ahí en interrupciones. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablemos de Evo Morales. De acuerdo. De Evo Morales y sus 12 años de gobierno. Y otros 4 años. ¿Y quieres que sean 20 y siempre? De acuerdo a la realidad de cada país. Que sea como país. los Castro. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Más adelante voy a estar con Eddie Carpio. Eddie Carpio va a hablar sobre turismo, lo que se necesita, las oportunidades que tenemos, pero también lo que han dejado de hacer las autoridades. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Vladimiro Vegaso, él es directivo nacional, dirigente nacional de Patria Roja. Hablemos de Evo Morales. ¿Está bien? Evo Morales. Un campesino en el gobierno. Podríamos decir. Campesino cocalero en el gobierno, que nació... Eso no tiene mucho que ver, el asunto es que está 12 años en el gobierno. Pero también la extracción de clase pesa mucho, Enrique. No simplemente el problema es un lustrabotas llegó a ser presidente del Perú y ahora está perseguido, Alejandro escondido. Toledo. Alejandro Toledo. Te cuento una anécdota que estoy en Lima. Empecé a hablar mal de los que llegaban tarde a la reunión.
Le digo, parecen de Cabana. Y saltó una profesora. Un ratito, compañero, yo soy de Cabana. Toledo es de Ferrer. No quería que, Ni siquiera era de Cabana. ni siquiera de Cabana. Bueno, mira, cada país tiene su propia realidad, pues. Cada país. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho. Dice, ¿por qué cambian la Constitución? La pregunta es simple. ¿Y Fujimori por qué dio el golpe y cambió la Constitución? O sea, para unos es bueno cambiar la Constitución, para otros no. Ahora, No. Yo te voy a invertir las cosas. a ver, ¿qué? Evo Morales ha hecho exactamente lo que Fujimori. Ha cambiado la Constitución, después ha dicho que como ha habido cambio de Constitución, ese gobierno no cuenta, después se ha ido a una reelección y ahora se está yendo a la reelección. Cuando Fujimori quiso hacer eso, saltaron hasta el techo, hicieron todo lo que se debe hacer para evitar que La reelección. la reelección Y la que Constitución haya también. una dictadura, ¿no es cierto? Mira, no, ya había la dictadura, ya había la dictadura. ¿Y por qué en Bolivia no pasa nada? Entonces, No lo criticas, es bueno. No, lo que tienen que criticar de manera frontal son los bolivianos, ¿sí o no? Porque cada país tiene su propia realidad. Inclusive si hablamos de política internacional, meterse en otros países es hacer una injerencia que los principios internacionales lo prohíben. Entonces, sin embargo, no obvia que pueda opinar. Pero defiendes Sí, pues... cada uno, por mira... eso, pero Maduro, tú lo defiendes. Tampoco no te metas. Y lo voy a defender. Ya pues, pero entonces no te metas. Que lo pero defiendan los lo voy a venezolanos. defender. Pero no, por eso que lo defiendan, pero así como aquí, Jorge el Castillo estaba hablando de que va a hacer meeting, si venían, nosotros tenemos el derecho de hacerlo, sin meternos en los asuntos de Venezuela, que resuelvan los venezolanos sus problemas. Oye, pero resultó paradójico, y en ¿no? Bolivia, O sea, Pedro Pablo Kuczynski que dijo, no entra, no viene, tampoco está. Tampoco está. Eso es la paradoja de la vida. Y como decía Maduro antes de ayer en su discurso, Rex Tillerson, que fue el ministro de Relaciones Exteriores que envió Trump a toda América Latina para sacar un acuerdo para que no permitan la llegada de Maduro a Lima para el encuentro que empieza mañana, está fuera. Y Cachita decía, y el que se opuso en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski, está fuera. Entonces, con Cachita. Pero tú escuchas, ¿te gusta escuchar a Maduro? Cuando lo escucho, yo escucho a todos. Oye, pero, Porque bueno, mira, yo escucho, yo escucho a Maduro, pero yo no sé, pues yo no pero, le hago, o sea, una persona, y no digo por su discurso político, ¿no? Sino una persona que agarra y dice y que piensa que un pajarito que le da pero vueltas alrededor de la cabeza ese no es Chávez, ¿no? fondo, no es el fondo del problema. Lo han ridiculizado, por eso es el principio, claro. Pero volvamos al caso de Evo Morales. ¿Tú crees que él es un político fue inteligente, un obrero, maduro, un chofer, obrero y chofer? ¿Por qué tenemos que denigrar a la clase obrera y a los trabajadores? Yo no digo que un obrero, Entonces, un chofer pero ¿qué ha avanzado? no tenga. Avanzamos todos. Yo estoy hablando de inteligencia, ¿no? Pero mira, cada uno tenemos nuestras limitaciones. Maduro no es Chávez, pues, definitivamente no es Chávez. Pero volvemos al caso de Evo Morales. Escuché un discurso hace poco en la ONU que decía, a nosotros nos quisieron vender el San Benito de que si nacionalizábamos el gas, no iba a haber inversión en Bolivia. Nacionalizamos el gas. Nosotros nos quedamos con el 80% de las utilidades y las empresas extranjeras con el 20% y están contentos, no se amotinan. Entonces, ¿qué significa? Que esa es una política correcta, ¿cierto? Oye, mira lo que está haciendo Maduro con PDVSA. Pero el precio del petróleo... Dime, oye, no me digas que ahí no están robando. No, o sea, no. Bueno, seguramente. No estoy poniendo las manos... Mira, están llevándose... No, pero no estoy defendiendo si hay corrupción o no. Que la empresa venezolana aportaba lo principal para la economía venezolana es cierto. El dilema de los países latinoamericanos es que somos exportadores de materia prima. Y mientras no creemos un aparato productivo propio, sustentable, va a ocurrir lo que ocurre en Venezuela y va a ocurrir lo que ocurrió en el Perú con el famoso precio del cobre. ¿El referente de la izquierda en este momento a nivel latinoamericano es Evo? Para mí es Fidel Castro y es Cuba. No, pero país. Fidel ya murió, pues. Ahora, en el caso... Fidel ya murió, o sea, en el caso de de Bolivia hay que reconocer que ha hecho un aporte importante y esa es la economía que está creciendo más en América Latina. Si eso es así... ¿A Bachelet no la consideras una izquierdista? No, Bachelet es lo que nosotros en términos políticos clasificamos como la socialdemocracia de derecha del Partido Socialista, porque el hecho que sea socialista no quiere decir que sea de izquierda. ¿Lo identificas más con el APRA?
Más o menos, sí, sí. Y hay un dicho de un poeta uruguay que decía en la época de la crisis de la izquierda, en la caída del muro de Berlín, cuando todo el mundo fugaba, decía, yo soy, decía, los comunistas de ayer ya no quieren ser comunistas, ahora son socialistas simplemente. Los socialistas de ayer tampoco quieren ser socialistas, ahora son socialdemócratas. Y ese poeta, que no se me ha ido de la memoria en este momento, decía, yo soy de izquierda y como izquierdista me quedo. Yo me quedo ahí como izquierdista y como comunista. ¿Crees que vas a llegar al poder en algún momento? Tú, Sí, no tu partido, no tu generación. En esta coyuntura todavía no. Estamos en un proceso de reconstrucción. ¿Cuánto puede durar la reconstrucción con aspiraciones de gobierno? Hasta el 2021. Bueno, eso es cerquita. Cerquita. ¿Por qué te digo? La pregunta es simple. ¿Qué partido de la derecha está indemne de corrupción y que no esté en crisis? No. La corrupción no tiene líneas, no tiene izquierdas, no tiene color, derechas, no tiene color. No tiene nada. ¿No? Entonces, por eso te digo, pero como alternativa de gobierno, ¿cuál? ¿Cuál? Si la izquierda se une, no te olvides de que desde la Constitución, desde 1978, la izquierda tiene un caudal electoral que va del 28 al 30%. Un duro está allí que no vota por la izquierda porque no está unida, pero en la medida que se unifique la izquierda, sí. Has dicho que vas a participar, que tu agrupación, este nuevo frente de izquierda, va a participar en las próximas elecciones de octubre. ¿Sí? ¿Y a quién pretendes postular al gobierno regional y a la municipalidad? ¿Quién va a ser tu conejillo de indias? O sea, ¿quién se va a prestar para hacer figura, salir? ¿No? Podemos ganar las elecciones de Arequipa, mi estimado Enrique. ¿Con quién? Por lo siguiente. ¿Con quién? Y eso dime con quién puedes ganar. pero para que veas de cómo la izquierda está cambiando, y Patria Roja también. Ya no estamos en el gueto de pensar solamente en la izquierda, que si vamos con la izquierda a esta altura perdemos todo. Entonces tenemos que abrir el abanico. Y ahorita hemos hecho una alianza con Javier Ismodes. ¿Te gusta o no te gusta? No, o sea, déjame, por favor, literalmente déjame que me sonríe. Sonríe. O sea, tú votando por Javier Ismodes. Y tratando con él todos los días casi. Ahora, ¿Tú? Otros, yo Pero también, dime, yo también. ¿qué tiene? Ya, no, o sea, yo no te voy a preguntar, ¿qué tiene Ismodes de los conceptos de izquierda que tú manejas? Te voy a decir ahorita, mira, estamos también con Arequipa Avancemos, del alcalde de Cerro Colorado, exalcalde, Cornejo apellido, ¿no? Tu alcalde, que fue porque tú vives en Cerro Colorado. ¿Tú también? No. Entonces, cruzando la torrentera estás tú, ¿no? Yo soy caimeño nacionalizado desde el 2001. Bueno, mira, tenemos un programa, que es el siguiente. El reflotamiento de la pequeña y mediana empresa en Arequipa. A la izquierda siempre le han tipificado y satanizado que no esté de acuerdo con la pequeña empresa y la propiedad privada pequeña y mediana. ¿No? ¿Es cierto? ¿Quién ha dicho eso? Una deformación total. Nosotros en Patria Roja tenemos una táctica que se llama la táctica del nuevo curso, del nuevo rumbo para la historia del Perú, pero te termino de contar que se levanta sobre 4 ejes. 1, la necesidad de tener una nueva república en el Perú, porque la república que nació en 1821 ya colapsó con sus instituciones, que son las que tenemos actualmente. Que tenga una nueva constitución, que se modifique lo fundamental de la Constitución del 93, como por ejemplo el Estado subsidiario, el problema de la economía de libre mercado de manera absoluta, y otras cosas más. Tenemos la necesidad de que haya un proyecto nacional de desarrollo y por ende proyectos regionales de desarrollo, donde esté incluido la pequeña y la mediana empresa que aportan a la economía nacional. Sí. Tú sabes que entonces, eso es mucho más discurso. No, escúchame, pero mira, es decir, que te estás moviendo en una coyuntura inmediatista. Nosotros estamos pensando en el futuro. Estamos pensando o mirando como el águila en las montañas. ¿No? Pero quiero hacerte la pregunta. Ustedes van a apoyar a Ismodes, pero Ismodes no va a ir con el símbolo de ustedes, no, ¿o sí? Yo voy a señalar cómo vamos a ir. Bueno, te digo lo siguiente, mira. Pero rapidito, porque el tiempo... No, yo termino en 30 segundos. Ya, pero... Nos hemos puesto de acuerdo en esas cosas. Nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en cómo se distribuirían las tierras de Majes. Nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en la posición nuestra... No me digas que Ismodes ha dicho minifundio. No. Nosotros estamos de acuerdo también, tampoco estamos de acuerdo con el minifundio, bueno, sino el sistema asociativo de cooperativas o de otro tipo de asociaciones. Que se respete el caso de Tía María, en el caso de la posición de los moyendinos con respecto a Tía María, que ya lo aprobaron en un plebiscito, en una votación. Entonces, hay algunos puntos coincidentes, que por eso te digo, llama la atención. ¿Con qué símbolo? Ahora, ahí viene el símbolo. El símbolo es un foco con un pollito, el pollo de
el alcalde Benigno Cornejo, inclusive. Y al costadito está justamente el símbolo de Juntos por el Perú. Entonces, me mira. dio mucho porque, o sea, ¿cómo es, no? Yo recuerdo, la izquierda iba pues con la antorcha, ¿no? Así es. Con la antorcha, el PPC iba con un sol, eran símbolos fuertes, la estrella del APRA. Ahora, ¿qué me has dicho? Un foco con un pollito dentro Así es. y una bandera juntas. roja de casualidad. No. Una J por el Perú. No te rías, Enrique, porque pues, mira, ¿sabes qué cosa? Y te digo lo siguiente. ¿No extrañas esos símbolos que decían? Extraño, algo? pero también soy consciente y objetivo de que si vamos estrictamente como izquierda y como Patria Roja nos sacaban el 0.5% del electorado. Entonces, estás volviendo pragmático. Eso lo aprendiste de Fujimori. Entonces aprendamos a ampliar, romper esquemas mentales que tenemos y que tú todavía me estás juzgando con esa época, ya no. Tengo que cortarle tu Bueno, entrevista. entonces, mira. Gracias, Vladimiro. No, es que ya no. Sí, yo termino. Enviando un sentido pésame al Partido Aprista por la muerte de Jorge Lozada Stamburi, con el cual trabajamos juntos por la creación del distrito de Hunter. Tú fuiste diputado. Sí, Claro, entonces un sentido pésame a ellos. Y también la solidaridad a los compañeros de Tapay y de Lari, que están a 5.000 metros de altura peleando contra la mina Tambomayo y la Buenaventura. Termino. Gracias, Enrique. Nos vamos a una pausa.